Buenos días. En este vídeo vamos a aprender a calcular las distintas medidas de dispersión que existen para un conjunto de datos cuando estos son de manera no agrupada. Bien, ¿qué medidas de dispersión existen? Bueno, existe un gran conjunto de medidas de dispersión, pero bueno, las más conocidas, la más básica sería, por ejemplo, el recorrido, que no es más que la diferencia entre el máximo y el mínimo de los datos. Tendríamos la varianza, que se mide de esta manera, la media de las diferencias respecto a la media al cuadrado. Luego tendríamos la desviación típica, que no es más que la raíz cuadrada de esta varianza, y es para que estén las mismas unidades de medida que la variable que analizamos. Y por último, una variable que se llama una medida que se llama coeficiente de variación de Pearson, que no es más que cuántas veces está contenida la varianza o la desviación típica, perdón, en la media. Bueno, vamos a comenzar con la primera medida de dispersión, la más básica, que es el recorrido. ¿De acuerdo? Ponemos aquí recorrido. Vamos a ir poniéndolo aquí, recorrido. Y el recorrido en este caso no es más que la diferencia entre el valor máximo, cogemos el máximo de estos datos, ¿vale? Esto es muy sencillito, esto la verdad es que poco hay que hacer, menos el mínimo, ¿de acuerdo? Volvemos a coger el conjunto de datos, ¿vale? Que son las X, los valores de X, y tenemos un recorrido de 6, que no es más que la diferencia entre 6 y 0. Lo podríamos haber hecho incluso así. Pero bueno, si estos datos fueran distintos, podríamos hacerlo esta manera. Bien, esto es muy sencillo. Y ahora nos vamos a centrar en la varianza. La varianza. Entonces, ¿cómo, perdonar, ¿cómo calculamos la varianza? Bueno, la varianza la podemos calcular de varias formas. A mí me gusta calcularla a partir de los momentos, ¿vale? Pero la voy a calcular de las dos formas. Tenemos aquí la varianza como su expresión más habitual, que es la suma de las diferencias de cada uno de los valores respecto al valor promedio al cuadrado, ¿vale? Multiplicado por n si es que se repite varias veces y dividido entre el total de elementos, ¿vale? Esto sería la primera. Vamos a hacerla. Entonces, ¿qué vamos a generar aquí? Yo, como hago habitualmente, lo que aquí creo, pues es esa suma, ¿no? Bueno, más que la suma, hago xy menos xy med, vamos a llamarle, ¿vale? X media, entonces al cuadrado y por n sui, ¿vale? Todo esto. ¿Qué es esto? Esto no es más que este numerador, ¿vale? Sin sumarlo, es xy menos la media al cuadrado por n sub i. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Me pongo en la primera fila, abro paréntesis, cojo el valor de x, que es este de aquí, le divido entre su media, que sería esta de aquí o esta de aquí, la tenemos en ambos sitios, vamos a coger esta de aquí, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el número de veces que se repite. Bien, ahora qué ocurre, que esta operación la vamos a copiar hacia abajo, estos valores van a ir cambiando, queremos que vayan cambiando, n evidentemente también, lo que quiero que se mantenga constante es el valor de la media, que esa es siempre la misma. Entonces me sitúo en la celda donde está la media y fijo, como voy a copiar hacia abajo, ¿vale? No quiero que se desplace esta celda hacia abajo, por lo tanto fijo la fila. Doy a Enter, ¿vale? Esto serían las desviaciones de este valor respecto a la media al cuadrado, sumo. Bien, aquí que ocurre que simplemente que estos datos están copio y pego. Bien, estas son las desviaciones. Ahora lo que tengo que hacer es, pues, lo mismo que he hecho aquí. Copiar y pegar. ¿Por qué copio y pego? ¿Esto qué es? La suma de todo lo anterior. Es decir, estoy haciendo el sumatorio de estas diferencias. ¿Vale? Eso es las sumas. Lo que pongo aquí como sumas es esa suma. ¿Y qué es esto? El promedio. Fijaros, aquí hay un error y es que simplemente aquí tengo estas n. Si para poder copiar esto correctamente, como me voy a copiar hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Me va a desplazar por columnas, lo que tengo que fijar es la columna en la izquierda de la letra. Ahora sí, copio y pego y efectivamente eso es mi varianza, 2,52. ¿Vale? Lo vamos a poner aquí, este es el valor de la varianza. Bien, segunda forma de calcularla. Si lo hago con Excel, evidentemente, cualquiera de estas formas son válidas, puesto que lo estoy haciendo con Excel y no voy a cometer error. Pero muchas veces cuando lo hacemos de manera manual se puede hacer a partir de los momentos. Y la varianza a partir de los momentos no es más que la diferencia entre el momento de segundo orden, que es esta expresión que está aquí, menos el momento de primer orden al cuadrado. El momento de primer orden es la media.
¿vale? Es esta expresión de aquí. Esta. Bien, pues lo que vamos a hacer es calcular el momento de segundo orden y por tanto me voy a generar una columna que sea x al cuadrado por n sub i. ¿Vale? Entonces voy a coger esta, ¿vale? Voy a poner 2 para que sepamos que es x al cuadrado y entonces lo que voy a hacer es coger la x, la elevo al cuadrado y la multiplico por n. Bien, evidentemente es 0, copio y pego, me sale todo, esta suma es igual, y ahora esta expresión la copio y la pego, fijaros, ¿qué hace aquí? Suma todo lo que está arriba. ¿Qué hace aquí? Hace esta suma dividido entre n, es decir, hace el promedio, 7,95. Esto es el A1, ¿vale? Voy a poner aquí A1. Y aquí de nuevo voy a poner, el A1 es 7,95. Y ahora para que veáis, aquí a la derecha voy a poner la varianza otra vez, calculada por ese procedimiento, que no es más que este momento, perdón, A1 no, A2, que es el momento de orden 2. Es este que acabo de decir, está al cuadrado. Fijaros, este está elevado a 1, este está elevado a 2. Por lo tanto, al cuadrado, momento de orden 2. ¿Vale? Lo voy a poner aquí para que veáis que sale lo mismo. Sería, hemos dicho, el momento de orden 2 menos el momento de orden 1, que es la media, al cuadrado. Fijaros, me sale exactamente lo mismo. Bueno, puedo ampliar el número de decimales para que veáis que sale igual. ¿De acuerdo? Sería la segunda forma de calcular la varianza. Ahora tendría aquí la desviación típica. Y la desviación típica no es más que la raíz. ¿Cómo hago la raíz? Pues bien, poniendo la fórmula raíz de ¿qué? De la varianza. Esta sería la desviación típica. Tengo aquí mi desviación típica, que es 1,58. Y por último, ya he hecho la raíz, bien, el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Pues no es más que esta desviación típica dividido entre la media. ¿Vale? Y como podéis comprobar, este es el valor del coeficiente de variación. Pues no es más que hacer estas operaciones que, como habéis podido comprobar, son muy sencillas de realizar cuando trabajamos con Excel.